Hola programadores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo a traer un control PID. ¿Cómo hacer un control PID desde C#? Primero, voy a asumir que ya conocen más o menos qué puede ser un control PID, pero les voy a dar una explicación rápida para quien no lo conozca. Es muy común que cuando estamos trabajando con hardware y estamos controlar alguna magnitud, temperatura, presión, flujo, luminosidad, muchas cosas. Para este caso estoy controlando o simulando más bien un motor de control de corriente directa acoplado a un potenciómetro, y ese potenciómetro genera un divisor de voltaje de 0 a 5 volts y yo quiero dejarlo a un valor específico de voltaje, ¿no? Lo que sería nuestro feedback. Algo esencial para un control PID es la variación en nuestra velocidad de cambio, ¿no? En este caso la velocidad de mi motor. Si yo estuviera pensando en control de temperatura, a lo mejor con una bombilla, tendría que poder variar la intensidad de esa bombilla. Si estoy controlando flujo, tendría que poder controlar la apertura de ese flujo, qué tanto flujo estoy dejando salir, ¿no? Bueno, aquí como mencioné, para que ustedes no tengan problemas con la parte del hardware, simulé una señal que va a cambiar dependiendo una salida analógica o más bien una salida digital que estamos controlando. Entonces tendríamos un puente H teóricamente con el cual activamos una salida u otra para moverlo hacia un sentido o hacia el otro. Agregué un ruido eléctrico simulado también porque en la vida real nuestra señal no va a ser limpia y tenemos que tomar en cuenta este ruido para poder hacer nuestro control. Yo lo que siempre manejo es dos márgenes donde digo que yo lo que quiero tener este set point, por ejemplo a 2 volts de set point, y quiero que mi margen esté en más o menos 0.1 de volt. Esto va a depender de qué tan estable es nuestra señal. Yo sé que mi señal está más o menos variando en 0.1, en 0.05, perdón. Entonces yo podría disminuir ese margen todavía más, pero mientras más cerrado sea mi margen, más difícil va a ser para el control mantenerlo en el centro. Es por eso que normalmente pongo un margen más o menos holgado en base a la señal o al máximo y mínimo que tengo de mi variación en mi señal. Agregué un control de unos botones para poder manipular manualmente mi señal. Yo la muevo y tengo un control para la velocidad de mi señal, que es la que estoy simulando. Ahora no se confundan la velocidad de cambio en la señal a la velocidad del control con el que lo estoy controlando. En este caso mi motor lo controlo con un PWM simulado también. Entonces no es lo mismo la velocidad del PWM que la velocidad en general del motor. No es lo mismo que ese motor lo tenga acoplado a un motor reductor, que va a hacer que vaya más lento, o que yo tenga mi PWM al 100%, el motor reductor va a hacer que el motor en sí va a girar más lento. Entonces eso es lo que estoy simulando con esto, que si yo le pongo un 50%, mi velocidad de cambio va a ser más lenta. Pongo un 20% y podemos ver cómo tarda más, ¿no? Aunque yo tengo mi máxima velocidad, insisto. Todavía a esto el control puede disminuir más esa velocidad. Lo pongo al 100 porque el sistema es muy rápido. Entonces puede detectar esas variaciones y detenerlo como cuando debe, ¿no? Entonces por eso que lo pongo en 100%. Ahora aquí podemos agregar un retardo que también tengo simulado, porque en la vida real la señal no va a cambiar tan rápidamente como nosotros quisiéramos, porque tenemos usualmente un relevador, y un relevador mecánico tiene aproximadamente 50 milisegundos de retardo. O sea, digamos, es la conmutación. Entonces siempre vamos a tener retardos en
en nuestro sistema, qué tan rápido es nuestra tarjeta de adquisición, qué tan rápido es nuestro programa para comunicarse con la tarjeta y enviar esa salida, qué tan rápido es nuestra velocidad de conmutación del control. Entonces vamos a poner unos 50 milisegundos de retardo, que sería el estimado para un relevador, y ese tiempo lo podemos variar. Ahora, ya entrando de nuevo a la parte del PID, tenemos que el PID significa proporcional, incremental, derivativo, y tenemos las constantes Kp, Ki y Kd. Ya que entremos al código, les voy a explicar cómo es que las utilizamos para el cálculo. Es una fórmula ya establecida. Lo que no está establecido es qué valores vamos a ocupar, porque va a depender mucho de cómo se comporta nuestro sistema, y ahí no hay una regla general. Es básicamente prueba y error. Hay métodos, digamos, para la estimación de los valores, pero en la práctica realmente solo se consigue variando manualmente los valores y encontrando el que más nos funcione. Entonces, el primero que vamos a variar va a ser el Kp, que es el proporcional. Inclusive para nuestro sistema les adelanto que solamente vamos a ocupar el proporcional, que aunque es un control PID y está usando los tres valores, al mantenerlos en ceros, el Ki y Kd, es un mero control proporcional. Pero lo pongo así para que ustedes puedan hacer sus simulaciones y ver cómo les afecta los demás valores. Bueno, ahora yo tengo un set point, como le puse, de 2. Primero voy a mostrar cómo sería un control simple, que se le llama on-off, donde yo estoy a mi máxima velocidad y el sistema va a estar intentando mantenerse ahí. Yo tengo un timeout de 10 segundos. Si en 10 segundos no es estable la señal, se va a detener. Y al final se detuvo ligeramente fuera del margen, ¿no? Esto, aquí tengo mi set point y estoy fuera de mi margen de aceptación. Entonces para mí eso sería un ciclo malo, por así decirlo. Aquí pareciera que está adentro, pero si se fijan, tengo picos hacia afuera. En mi programa estoy monitoreando que se mantenga un segundo estable, para poder dar por hecho de que ya, digamos, ya estoy bien. Tengo que asegurarme de que un segundo estoy estable. Ok, ahora vamos a ver la diferencia con un control PID. Primero, para que se vea mejor cómo es que nos afecta la constante de Kp, la voy a dejar en 1. Lo que vamos a notar es que va a ser muy lento. ¿Por qué? Porque mi PWM está en 1%. Esto sucede porque la velocidad de cambio, o no, más bien la constante Kp nos afecta en la velocidad de cambio. Entonces va a ser muy lento, muy lento. Si aumentamos un poco ese valor de Kp, vamos a ver cómo va ligeramente más rápido, y conforme se acerca va más lento. Ok, ahora vamos a aumentarle a 5, pero me voy a regresar a set point de 1, pues para que se vea cómo va cambiando, ¿no? Entonces ya vemos cómo va más rápido, y conforme se acerca se va alentando. Entonces esta curva de desaceleración es lo que estamos esperando en nuestro control para que esto se mantenga dentro del set point. Aquí llegó al tema de 10 segundos y no alcanzó a llegar. ¿Por qué? Porque fue muy lento la respuesta. Es por eso de que tenemos que ajustar la parte del Kp. Si yo le pusiera un timeout más largo, en lugar de 10 le pusiera 20 segundos, pues iba a llegar y se iba a mantener ahí. Sin embargo, tenemos que tomar siempre en cuenta el tiempo ciclo. Eso es muy importante. Entonces algo así no sería aceptable. Vamos a regresar a 3.5 de set point y ahora voy a aumentar mi Kp a 7 y vamos a ver cómo va muy rápido, y ya se va acercando lento,
y se va a mantener ahí, y creo que esta vez sí vamos a llegar. Le costó mucho, pero alcanzó a llegar. Ven cómo la curva se va acercando. Me lo voy a dejar en 10 primero para que lo vean. Voy a regresar a un ball de set point y vamos a ver cómo baja muy rápido y después se va acercando. Tenemos ya 6.8 de tiempo y eso lo podemos mejorar todavía. Vamos a ponerle 15. Vamos a aumentar ahora a 4 de set point. Y ven cómo se comporta. Ahora tenemos 4.9. Y así podemos jugar con ese valor hasta tener algo que nos funcione. ¿Ven la diferencia? Eso es lo que estamos esperando. Y eso se trata, de estar jugando con los valores hasta que tengamos un tiempo ciclo bastante corto. 2.8 segundos, ya está mejor, ¿no les parece? Bueno, eso se trata. Ahora, como les decía, el KI y KD realmente para este caso en particular no nos sirve. Al contrario, nos estropearía el sistema. Entonces ustedes pueden jugar con sus valores para que vean cómo se va reflejando en el sistema y cómo va cambiando el tiempo que tardan en llegar al set point. Ok, ahora iremos un poco al código, pero por último, en cuanto a la interfaz, me falta mostrarles lo que sería una promediación. Cómo podemos evitar un poquito el ruido o minimizar esa parte del ruido. Podemos hacer lo que es una promediación, es decir, tomar unas muestras, por ejemplo, un grupo de 5 o 10 muestras y promediarlas. Yo lo que hago es un promedio truncado, es decir, le elimino el mínimo y el máximo para quedarme con los valores intermedios. Entonces aquí podemos ver la línea en rojo, que es la promediación. Como pueden ver, oscila menos. A lo mejor no se alcanza a ver tan bien, pero está oscilando menos que la línea azul. Ahora, la ventaja de eso es que nuestra señal va a ser más estable. La desventaja va a ser que vamos a tener un retardo en el cambio de la señal. Por ejemplo, yo me voy a ir a un set point de 4 y aquí alcanzamos a ver estos dos puntitos donde la señal la vemos recta completamente. Aquí vemos como dos pequeños saltos. Esos pequeños saltos significa que en ese punto se mantuvo el valor promedio por unos cuantos milisegundos. Mientras más grande sea la muestra, más tiempo vamos a tener ese retardo. No sé si la muestra la tomamos, hablamos no solamente de cuántas muestras son, sino el espacio entre las muestras. Digamos que tenemos 50 milisegundos de muestras, pues van a ser 50 milisegundos que tenemos de retraso en nuestra señal. Entonces por eso no recomiendo que tengan una promoción demasiado alta. Yo normalmente manejo entre 3, 5 o máximo 10 valores. Pueden jugar con eso para que vean cómo es que se va comportando. Ahora vamos a entrar un poco al código. Les voy a mostrar cómo es que funciona, qué funciones tiene y cómo se compone este código. Entonces, tenemos estos hilos principales. Uno que se encarga de controlar las salidas digitales. Porque estas dos banderas de salidas digitales las estoy usando desde mi PID. Para poder yo manipular ese retardo entre, digamos, en la respuesta, estoy poniendo aquí un sleep. Entonces el valor de
CW y CW, CW y CCW, que es la dirección de giro que voy a dar al motor, va a retrasarse tanto como le ponga yo el retardo aquí. Espero haberme explicado. Y luego aquí en el de leer posición es el que genera realmente mi señal. Estoy usando DT porque para nuestro PID necesitamos esta constante, o más bien esta variable de DT, que es el tiempo que tarda en adquirirse la señal, o sea, qué tan seguido tenemos un cambio o un valor nuevo en la señal, o sea, la velocidad de adquisición, en pocas palabras. Entonces necesitamos tener ese valor, por eso lo tengo aquí. Aquí, bueno, lo tengo muy rápido, que es en 1 milisegundo, que es lo que normalmente tendríamos. Y mi paso, o sea, qué tan rápido va a aumentar esa señal o a disminuir, va a ser en base a mi voltaje máximo, que es la velocidad de cambio, que yo tengo en 0.5 volts, por el valor del control de PID. Y así es como, conforme disminuimos el valor de PID, el voltaje de cambio de cada paso va a ser menor, y eso se va a traducir en la velocidad. Bueno, aquí le digo que nuestra entrada va a ser de mínimo y máximo 5 volts. Mínimo 0, máximo 5. Y después, cuando no estamos presionando ninguno de los dos botones de C o CW, vamos a tener un valor estable en el que se quedó, y bajo ese valor estable vamos a estar oscilando este ruido por medio de un random, y vamos a restringirlo, que no va a ser menos de menos 0.1 y de 5.1, porque sabemos que nuestro sistema, por más que nuestra entrada sea de 5 volts o nuestras señales sea de máximo 5 volts, siempre vamos a tener un poquito más o un poquito menos. Eso es real. Bueno, así es como funciona la simulación de nuestra señal. Luego tengo la parte de la promediación, que es lo que les explicaba, que es separada a la adquisición. Una cosa es la velocidad de adquisición y otra cosa es la velocidad de promediación. Entonces, para este caso estoy usando 10 muestras con un retardo de 5 milisegundos entre muestra y cada muestra. Si no pusiera este retardo, realmente podríamos estar adquiriendo casi el mismo valor y no sería significativo. Necesitamos ver un cambio, entonces por eso es importante tener un pequeño retardo ahí. A eso le estoy quitando el mínimo y el máximo y sacando el promedio. Y eso es lo que estoy mostrando en la gráfica. Nosotros podríamos usar este valor en lugar del valor real de la analógica, y eso nos va a dar más estabilidad en nuestro control. Luego tengo otro hilo que simplemente está graficando todos los valores que estoy poniendo ahí. Mi valor real de la analógica, mi set point, el set point menos el margen, el set point más el margen, y mi promedio. Después tengo mi función para el PID, pero bueno, primero quiero mostrar la función simple, que simplemente va a ver, ¿no? Si la entrada es mayor que el set point, se va hacia un sentido. Si la entrada es menor que el set point, se va hacia el otro sentido. Si se mantiene dentro de los márgenes la señal adquirida y se mantiene estable por 100 milisegundos, o sea, un segundo, por 1000 milisegundos más bien, se va a terminar. Si se sale de los valores, el tiempo se reinicia, porque yo quiero que esté un segundo estable. Si el timeout sobrepasa los 10 segundos, o sea, el tiempo en que está trabajando la función sobrepasó los 10 segundos, se detiene. Así es como funciona.
Los demás controles simplemente son para cambiar los valores que les mostré. Entonces no tiene mucho caso irme uno por uno. Y ahora para el PID, lo más importante es esta parte de aquí. Lo demás es parecido al control simple, donde tenemos definida la dirección. La salida va a ser igual a lo que tengamos, dependiendo si esto es menor que setPoint o es mayor que setPoint, va a ser la dirección. Y si ya estamos dentro, entonces me voy a detener. Pero esta es la parte que nos interesa. El cálculo, como pueden ver, es muy simple. Lo complicado es ajustar esos valores a los óptimos. Esa es la parte complicada. Como tal, esto lo que nos va a arrojar es un valor de porcentaje de velocidad que queremos manejar. ¿No? Tenemos esta función lo que define es que no nos pasemos del margen, que es de 1 a 100. Y la salida va a ser el Kp por el error más Ki por la integral más Kd por la derivada. Y eso nos va a dar una salida de velocidad. Y esto tiene que ver también con el error que es el set point menos el valor real. Tenemos nuestro error. El error previo va a ser el error anterior, porque así vemos qué tanto varió entre una interacción y otra. Eso es importante para saber en qué tanto tenemos que bajar la velocidad. Si sabemos que varía muy rápido, entonces tenemos que bajar la velocidad. Si varía muy lento, entonces podemos subir la velocidad. Para eso es la parte de la derivada. Luego tenemos la integral, que va a ir aumentándose dependiendo el error y el tiempo, que tiene que ver con el tiempo de adquisición. Todo eso nos da como resultado esto. Y al final eso lo traducimos al PWM, en nuestro caso. Pero podría ser cualquier otra cosa. Podría ser un porcentaje de apertura, podría ser tal cual un valor de velocidad. O sea, pueden ser muchas cosas dependiendo de la magnitud que estamos controlando. Ok, espero que les haya servido. Espero que escriban sus dudas en los comentarios. Tal vez me fui un poco rápido porque de por sí el video ya va a ser algo largo. Probablemente lo tenga que dividir en una segunda parte. Déjenme en los comentarios, por favor, si quieren una segunda parte explicando más a detalle algo que no hayan entendido, que no me haya explicado muy bien. Como siempre les dejo el código en la descripción. Por favor, suscríbanse para que les siga subiendo más códigos y ustedes puedan seguir aprendiendo.